Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy, donde vamos a desgranar toda la actualidad. Seguimos, como es lógico, muy de cerca todo lo que está ocurriendo con la pandemia del coronavirus, tanto en Europa como en el resto del mundo. Vamos a comenzar ya, como siempre, con nuestros titulares. Nuevo descenso en el número de muertos diarios en España por COVID-19, 399, la cifra más baja en casi un mes. Objeto de aplausos diarios, están en primera línea, pero a veces la vuelta a casa es dura. El acoso a los sanitarios por vecinos con miedo a ser contagiados. Donald Trump centra su discurso en la detección masiva del coronavirus al superar Estados Unidos los 40.000 muertos. Canadá sufre su peor tiroteo en 30 años. Al menos 17 personas han fallecido en la provincia de Nueva Escocia, asesinadas por un hombre disfrazado de policía. España empieza a ver luz al final del túnel. Hay un nuevo descenso en el número de fallecidos por la pandemia, 399 en las últimas 24 horas frente a los 410 muertos del día anterior. Es la cifra más baja desde el 22 de marzo. Esto eleva el total de muertos a 20.852. Hay además 200.000 positivos confirmados. Sobre el terreno en Madrid empieza a bajar la presión en los hospitales. Esto se ha traducido en el cierre de uno de los pabellones del hospital de campaña instalado en el recinto ferial de IFEMA. Así decían adiós a su última paciente dada de alta. Adiós a todos. Y así se despedían del pabellón 7 de IFEMA todos los héroes y heroínas que ayudan a diario a derrotar al COVID-19. Cada tarde los españoles salen a sus balcones para aplaudir y apoyar a los trabajadores sanitarios que están dejándose la piel contra el COVID-19, pero tras la fachada, en el interior de los edificios, algunos están padeciendo un recibimiento distinto. Médicos, enfermeros y trabajadores de servicios esenciales están sufriendo el acoso de algunos de sus vecinos. Mensajes colocados frente a sus puertas les piden que se marchen por el temor a que puedan propagar la enfermedad en sus comunidades. Elena Garbajosa es celadora en una residencia de la tercera edad, uno de los principales focos de la pandemia. Antes de salir del trabajo se quita su uniforme para asegurarse de que no lleva el virus consigo a casa. Una vecina a decirme que parecía mentira que yo trabajando en un centro sanitario desinfectara mi calzado y lo que tenía que hacer era desinfectar todo lo que toco y todo lo que piso y por poco casi todo lo que miro. Días después encontró su puerta rociada con lejía. No me esperaba que puerta con puerta tuviera una persona que tuviera esta actitud hacia mí. Entonces, pues bueno, me siento un poco mal. Pues lo que te quedas es con la parte positiva siempre. Cuando llegas a casa y te suben un poquito la moral esos aplausos y esos comentarios favorables. Los desfavorables o estas actitudes... pues bueno, se quedan ahí, un poquito en el cajón. Algunos han ido incluso más lejos. Esta doctora de Cataluña encontró su coche manchado con una pintada inquietante: rata contagiosa. Médicos, enfermeros y trabajadores de servicios sanitarios insisten en que extreman las precauciones para mantener a sus familias y vecinos a salvo, pero para muchos lo más difícil de dejar fuera de sus casas es el estrés causado por las traumáticas situaciones que tienen que vivir. Montserrat Martínez es enfermera de cuidados intensivos en un hospital de Madrid. Recuerda momentos dolorosos cuando el pico de la pandemia llegó a colapsar los hospitales. Algunos sanitarios han precisado ayuda psicológica. Ella es afortunada de tener todo el apoyo en casa. A mí me costó llorar alguna vez que otra al salir de trabajar, llorar en casa. Descargar en mi caso con mi familia. Ellos notaban efectivamente que traía a casa muchas cosas y como me preguntan y como me dejan hablar, para mí es una manera buenísima de descargar. Ellos me escuchan y me atienden. Los sanitarios saben que las voces negativas son una minoría. Ahora que recorren los últimos pasos hacia el final del túnel, solo necesitan otro empujón para seguir luchando. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. ¿Y ahora qué?
Europa camina sobre arenas movedizas. Los contagios y las muertes por coronavirus parece que empiezan a reducirse en todos los países, incluso en el Reino Unido o en España, donde se ha dado de alta al último paciente de uno de los hospitales de campaña de Madrid. Pero todo apunta a que solo se está ganando una batalla y la guerra aún será larga. Esta semana ha sido la semana en la que por fin teníamos más altas y los ingresos iban bajando. Y esperemos que ahora la línea sea esa, poder tener solo altas. La preocupación ahora está en cómo llevar a cabo el desconfinamiento sin favorecer una nueva ola de contagios. España, que aplicó restricciones muy duras, va a permitir a los niños volver a pisar la calle tras 6 semanas en casa. El Gobierno quiere reanudar la actividad progresivamente a partir del 9 de mayo, Italia desde el día 3. En cuanto al Reino Unido, el Gobierno reconoce que la situación es aún demasiado grave, con casi 600 muertos este domingo, como para plantearse suavizar las medidas de cuarentena. Tenemos que estar seguros de que la capacidad de realizar test y los equipos de protección satisfacen la demanda actual y la futura, dice el ministro de Educación. Tenemos que estar seguros de que cualquier cambio que hagamos no provocará un segundo pico de infecciones. El gobierno francés no se anda con paños calientes. El primer ministro Édouard Philippe ha dejado claro a la población que la vida nunca volverá a ser la misma tras la pandemia y que la crisis económica apenas acaba de comenzar y será brutal. En Francia, el inicio del desconfinamiento está previsto para el 11 de mayo, pero todos los detalles siguen en el aire. El sur de Europa mira con atención los pasos que están dando Alemania y Austria para reabrir los pequeños comercios. Viena quiere tener listo a finales de mes un plan para que restaurantes y otros establecimientos turísticos puedan volver a funcionar. Las calles siguen prácticamente vacías, pero en Alemania se puede considerar que hoy es el día 1 de la era post-coronavirus. El país comienza este lunes un paulatino levantamiento de las medidas restrictivas con la apertura de los comercios con una superficie menor de 800 metros cuadrados. Si bien tiendas de bicicletas, concesionarios de automóviles y librerías podrán reabrir sin importar su tamaño. En cuanto a bares y restaurantes, seguirán cerrados de forma indefinida. El relajamiento de las medidas es una prueba de fuego para Alemania. De hecho, no todos los estados federados se han sumado. Por ejemplo, Baviera esperará una semana para dar el paso. El país avanza hacia la reapertura con mucha prudencia. Los niños regresarán al colegio a partir del 4 de mayo, pero las autoridades no descartan imponer nuevas restricciones si los contagios vuelven a aumentar. Hasta el momento, Alemania ha registrado más de 140.000 casos y 4.400 muertes. Tras un mes en casa, los niños daneses vuelven a clase desde preescolar y hasta los 11 años. La reapertura progresiva de guarderías y escuelas en el país nórdico comenzó el pasado miércoles. Dinamarca se convirtió en el primer país de Europa en volver a las aulas. Nuevas medidas de higiene, grupos pequeños de alumnos y jornadas reducidas. La primera ministra danesa dio la bienvenida a alumnos en la capital, Copenhague. Los niños están muy contentos de volver a ver a sus amigos y volver a la escuela. De hecho, parece que las medidas que hemos implementado funcionan bastante bien. Con unos 7.400 positivos y 355 muertos, el número de contagios y de hospitalizaciones se ha reducido de manera constante en las últimas 2 semanas. Pese a ello, muchos ven la estrategia arriesgada. Esta madre no cree que sea una mala idea. Hay que empezar reabriendo algo. Dice, además, no es el grupo de más riesgo. Algunos padres prefieren mantener a sus hijos en casa, pero el gobierno danés no va a dar marcha atrás. De hecho, este lunes pueden reabrir peluquerías, autoescuelas, clínicas de fisioterapia y ciertas profesiones liberales. Alemania lanza la primera campaña masiva de análisis de anticuerpos de toda Europa. Tras frenar la curva de contagios y el número de víctimas mortales, el objetivo es saber cuántas personas están inmunizadas tras haber pasado la enfermedad. Una medida fundamental para evitar un rebrote de casos. Para que esto sea efectivo, uno tiene que haber tenido síntomas unas 4 semanas antes. Los anticuerpos tardan un cierto tiempo en aparecer. Si uno ha tenido síntomas la semana pasada, ahora no tendrá anticuerpos.
La clave es detectar a los asintomáticos. Sabemos eso, sobre todo en Alemania mucha gente ha tenido la enfermedad. También es muy importante para ellos, especialmente a quienes cuidan de su abuela, de su madre o de su padre, saber si ya son inmunes. La región italiana de Véneto ha demostrado la eficacia de la realización de test masivos entre la población. Con algo menos de 5 millones de habitantes, ha efectuado más de 216.000 muestras a un ritmo de 7.900 al día en la última semana. Aunque la curva de contagios por el coronavirus en España prosigue su tendencia a la baja, miles de personas mueren en los hospitales sin el consuelo del último adiós de familiares y amigos. Tampoco en los cementerios. Las restricciones limitan a 3 las personas que pueden asistir a los funerales. Además, deben guardar la distancia de seguridad. Marisa ha perdido a su padre y a su tío por el coronavirus. Junto a su tía asiste al entierro en el cementerio del Pobla Nou de Barcelona. Esto es muy indigno, porque es inhumano dejar morir a la gente así, sin tener la posibilidad de darles la oportunidad de irse acompañados. Detrás de cada féretro hay un drama. Familias enteras destrozadas por el coronavirus. Padres, madres, muchas personas mayores entre la fría estadística de fallecidos. La hermana Inmaculada había estado de misionera en Brasil, Colombia y Venezuela hasta que volvió a España. El coronavirus acabó con ella. Tenía 80 años. Sus compañeras de las hijas de Nazaret han venido a despedirse. Estados Unidos supera los 40.000 muertos por COVID-19 y Donald Trump centra ahora su discurso en hacer pruebas masivas de detección. Vamos a finalizar la segunda asociación con un fabricante estadounidense para producir más de 10 millones de test adicionales por mes. Y vamos a usar la ley de producción de defensa para aumentar la producción en una instalación estadounidense en más de 20 millones de test por mes. El jueves, Trump presentó un plan de reapertura económica que dejó en manos de los gobernadores. Algunos insisten en que su principal obstáculo para avanzar es la falta de test. Entre ellos, el gobernador de Nueva York, que ha anunciado una nueva bajada en el número de fallecidos. Apunta que probablemente ya han superado el pico de infecciones y han comenzado el descenso. Hemos demostrado que podemos controlar a la bestia y cuando cierras puedes reducir la tasa de infección, pero es solo la media parte. Todavía tenemos que asegurarnos de mantener a la bestia bajo control. Mantenemos bajas la tasa de infección y la tasa de hospitalización. Todos estamos ansiosos por seguir adelante con la vida, así que no ha terminado. Los neoyorquinos han reaccionado con un ligero optimismo, aunque saben que deben permanecer vigilantes. Trasiego constante de ambulancias en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Quito, donde cada vez llegan más enfermos de COVID-19. Aunque no es la capital, sino la ciudad costera de Guayaquil la que se está llevando la peor parte. La cantidad de fallecidos es tal que ni tan siquiera las funerarias ni las fuerzas del orden pueden recoger todos los cadáveres y las autoridades han ordenado la construcción de un cementerio de campaña. Tras días eternos en los que había cuerpos sin vida y ataúdes en las calles, nadie se cree las cifras del balance oficial de víctimas de la pandemia, que hablan de 456 muertos en todo el país y de un total de 9.022 contagiados. Este mismo balance reconoce que hay 731 fallecidos más probables por COVID-19. Aunque las autoridades niegan que haya fosas comunes, lo cierto es que algunas familias no han podido recuperar los restos de sus allegados. Entonces le digo, sácale ese nombre porque ese no es mi papá, le digo. Y yo le digo, ¿y dónde está mi papá? Me dice, es imposible encontrarlo. Yo no le echo la culpa al hospital, yo no le echo la culpa a la morgue, porque es una locura en el hospital. Yo soy consciente de lo que está pasando. También son conscientes de lo que está pasando las fuerzas del orden y el personal sanitario, que trabaja casi sin descanso intentando salvar vidas.
En Quito, trompeta en mano y desde lo alto de la escalera de socorro, un bombero les rinde tributo a diario y también lleva algo de alegría a las calles, donde rige el estado de excepción desde hace más de un mes. Gracias a Dios porque han venido a darnos esa mano también para poder seguir adelante. Y no vamos a decaer, vamos a seguir adelante. Bueno, ahorita lo que están haciendo los bomberos con las serenatas en los diferentes hospitales está muy bien porque nos levantan la esperanza para poder seguir en la lucha de cada día. Una lucha que, según el gobierno, habría comenzado a dar fruto en la provincia del Guayas, con un menor número de muertos en hospitales. Los gobiernos de todo el mundo apuestan por la tecnología para tratar de detener la propagación del coronavirus. Así ponen sus esperanzas en las aplicaciones informáticas y en el Bluetooth, un tipo de conexión inalámbrica usada para la transferencia de datos entre dos dispositivos. Los activistas a favor de la privacidad del ser humano advierten de su peligro. Si hablamos de Rusia, el sistema de vigilancia, la censura en Internet, se desarrolló mucho antes de que se produjera la pandemia. Pero la propagación del virus dio un impulso al desarrollo de la tecnología necesaria para controlar los movimientos y la comunicación de los ciudadanos en el país. Las autoridades de la Unión Europea se toman muy en serio la privacidad de los ciudadanos y han dado a conocer una serie de directrices para el uso de las aplicaciones de rastreo. Las aplicaciones, en el momento en el que lleguen a los teléfonos móviles de los italianos, garantizarán completamente el anonimato con respecto a las leyes de privacidad vigentes en Italia y en la Unión Europea. Pero quienes defienden la privacidad advierten de que el control gubernamental puede llegar de manera sigilosa, incluso con las mejores intenciones, pero que es muy difícil de combatir. Si hemos aprendido algo de los años de contraterrorismo es que las medidas de emergencia puestas en marcha siempre duran y siempre se expanden. Nunca debemos esperar que se detengan automáticamente porque no lo harán. Para responder al desafío de proteger la salud y la privacidad, científicos, técnicos y otros expertos han creado una herramienta que proporciona normas, tecnología y servicios adecuados a los países y a los desarrolladores de aplicaciones. No ha resistido a la crisis del coronavirus. Los efectos de la pandemia han obligado a clausurar la cervecera de Werneck, en Baviera, y han terminado con 4 siglos de historia. En septiembre la fábrica cerrará y sus 15 empleados perderán el trabajo. Tanto yo como el resto de mi familia la echaremos mucho de menos. La cervecera siempre ha estado presente. Ha formado parte de todas las conversaciones cuando nos hemos sentado a la mesa a lo largo de nuestra vida. Se perderá una parte de nuestra identidad y, en cierto modo, de la de toda la región. La empresa familiar ha sobrevivido a varias guerras y a diferentes crisis económicas. Durante los últimos tiempos, la dura competencia en la región le causó bastantes problemas. Ahora el periodo de penurias parecía haber terminado, pero llegó la pandemia y con ella el colapso total del negocio. El suyo no es un caso aislado. Muchas empresas venden casi toda su cerveza por medio de sus propios restaurantes, que llevan cerrados varias semanas. No sabemos cuándo podrán retomar su actividad normal. Me temo que en el mejor de los casos podría ocurrir en el mes de julio o en agosto, y no vamos a poder sobrevivir hasta entonces. Los 15.000 euros de ayudas económicas de Baviera representan una gota de agua en el océano para muchas cerveceras. Los festivales cerveceros de verano y otoño son cruciales para su supervivencia. Si se suspenden, la crisis del coronavirus puede causar muchas más víctimas en la industria cervecera alemana. Qué distinta es Venecia. Sin turistas, ni cruceros, ni contaminación. Solo aguas cristalinas y unos cuantos vecinos que van a trabajar o a comprar. Tras el coronavirus, la ciudad tendrá que reinventarse. Hemos pasado de un extremo al otro. Hace unos meses no se podía ni caminar, ahora está vacío. Venecia sigue confinada. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar esta foto fija de sus calles, como si el tiempo se hubiera detenido. En uno de los hoteles del grupo Capsini, desde el pasado 25 de febrero, nadie firma en el libro de huéspedes. Al principio se habló de 1 o 2 meses.
luego de 3 o 4. Muchos hablan de reanudar la actividad a principios del año que viene. Nosotros vemos el movimiento mayor en febrero o marzo de 2021. Sin embargo, todos saben que nada volverá a ser igual, aunque llegue la vacuna o desaparezca el virus. Una buena razón para cambiar de modelo turístico. Es también la ocasión, en mi opinión, para pensar en un turista inteligente, un turista que quiere estudiar, entender, salir de los circuitos clásicos quizás más masivos. Qué distinto es el mundo, qué distinta es Venecia. La pandemia de la COVID-19 ha dado una estocada de muerte a la temporada turística en el Algarve, en el sur de Portugal. Muchos hoteles de esta zona de sol y playa no reabrirán sus puertas cuando concluyan los confinamientos en el país y en el resto de Europa. Podemos tener algo de mercado interno en julio y agosto, pero será manifiestamente insuficiente para cubrir los gastos del resto del año. Nuestras previsiones apuntan a una recuperación a partir de abril del próximo año en Semana Santa, pero de forma lenta y progresiva. El mismo diagnóstico han hecho muchos hoteles al otro lado de la frontera. El turismo es uno de los pilares de la economía española y portuguesa, y cuando este falla, se resiente todo el sistema. Canadá sufre su peor tiroteo en 30 años. Al menos 17 personas han fallecido en la provincia de Nueva Escocia cuando un hombre disfrazado de policía abrió fuego de forma indiscriminada contra varias personas, inicialmente en el pueblo de Portapic. La policía ha identificado al asesino, un hombre de 51 años. Inicialmente se informó sobre su detención y posteriormente sobre su muerte, aunque sin aclarar si fue abatido. Durante su informe diario sobre la pandemia de COVID-19, el primer ministro canadiense dedicó un momento a hablar de lo ocurrido. Brevemente sobre los hechos que han tenido lugar en Portapic, Nueva Escocia, es algo que todos hemos seguido viendo las noticias. Mi corazón está con los afectados por esta horrible situación y quiero dar las gracias a la policía por su duro trabajo y a la gente por cooperar con las autoridades. Una policía de 28 años está entre las víctimas del tiroteo que derivó en una persecución que se prolongó durante 12 horas en la provincia. Canadá, con una política de control de armas mucho más estricta que su vecino Estados Unidos, no es escenario habitual de este tipo de incidentes. Para hablar del último tiroteo, que alcanzó un número de víctimas similar, hay que remontarse a 1989, cuando un hombre asesinó a una quincena de mujeres en Montreal. Hasta aquí llega esta edición de Euronews Hoy. Gracias por acompañarnos un día más. Pueden seguir informándose en nuestros boletines en televisión y en todas nuestras plataformas digitales. Nos vemos en una próxima ocasión.